Buenas tardes América, buenas tardes Europa y buenas noches Asia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes por asistir una vez más al primer círculo de conferencias de la Asociación Latinoamericana de Cetrería y Conservación Ambiental ALCA, por sus siglas en español. ALCA está avanzando a pasos agigantados gracias al trabajo solidario de cetreros de diferentes países de Latinoamérica. La historia de la cetrería en nuestra región es relativamente joven a comparación de la cetrería de otras partes del mundo, pero a pesar de su corta historia, hemos logrado consolidarnos como una de las mejores a nivel internacional. Esto nos obliga y compromete a salvaguardarla con el afán de que perdure la más hermosa de las artes cinegéticas. Los cetreros latinoamericanos estamos ávidos de compartir y de aprender de la sabiduría de aquellos que con anterioridad han trazado el camino a seguir. Es por eso que ALCA se enorgullece en presentar el día de hoy al doctor Jaime Zamur, un ejemplo a seguir, una historia de perseverancia y éxitos profesionales, pero sobre todo un gran ser humano, siempre dispuesto a instruir y dar consejo a todo aquel que se lo solicite. Doctor Zamur, en nombre de todo ALCA, le agradecemos enormemente su apoyo y su disposición en compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias, razón por la cual ALCA siempre estará en deuda con usted. Muchas gracias, doctor. Bienvenido y le cedo la palabra. Yo llegué a trabajar a Abu Dhabi después de Bahrein en 1993 y fui yo el jefe de departamento de ciencias veterinarias en este centro financiado por el gobierno que se dedica a la cría y a la reintroducción de avutardas en el medio ambiente. Pero yo también estaba encargado del hospital privado de los halcones de la familia real y tuve la fortuna de poder acompañar al que es ahora el presidente de los Emiratos en un par de viajes de cacería. Mi primer viaje de cacería creerán que fue a Irak un año antes de la Primera Guerra del Golfo. Yo en ese entonces estaba acompañando al emir de Bahrein. Que Dios lo tenga en su gloria. Después en el 98 fui a la Arabia Saudita, en donde se creó el hospital que era el más grande de todo el Medio Oriente en ese entonces, y estuve ahí hasta el 2006. La cantidad de halcones que ven en esta pantalla de acá, a la izquierda, abajo, no es mentira, eso se repetía cada rato y a veces era 2 o 3 veces ese número de halcones, y si tienen buen ojo notarán que casi todos, o más bien dicho, todos los halcones son sacres. En ese entonces, todo lo que se veía en la clínica eran aves silvestres. Del 2006 en adelante, yo fui el director de la División de Fauna Silvestre en un centro privado llamado Warsan. Este centro le pertenecía al segundo hijo del fundador del país, en los Emiratos, y desafortunadamente él falleció en el 2019, en noviembre, y pues muy tristemente yo decidí renunciar y dedicarme a lo que me estoy dedicando ahorita. Tengo muchísimos lindos y buenos recuerdos. Hay 2 o 3 veterinarios en la audiencia que han ido uno de ellos está trabajando, Cecilia, y hay dos otras veterinarias, Andrea y Astrid, que fueron internas, tomaron un internado con nosotros allá durante 3 meses.
teníamos un departamento de halcón y de cetrería. Todos los halcones que se ocupaban para cacería eran criados en nuestro centro y íbamos a entrenar los halcones a uno de los palacios de Sheikh Sultán en Marruecos. Todo esto va a ser motivo de una presentación que se va a hacer otro día, para presumirles un poco del sistema de entrenamiento nuestro. También Warzán tenía un departamento de aves en donde había pues básicamente una colección de animales exóticos, de aves exóticas, pero también aves que originalmente se empezaron a criar para ocuparlos para entrenar los halcones, como los faisanes, los patos. También había un departamento o una sección de producción animal. Lo que están viendo aquí es la producción de ratas y ratones, por supuesto, para darle de comer a las aves de presa y a los halcones de la colección. 1200 a veces ratones, ya Cecilia nos podrá decir mejor, 1200 en una buena temporada al mes, para darle de comer a los halcones, pero también teníamos codornices. Codornices se sacrificaban 170 diarias para darle de comer a las aves. Todo era muy moderno y pues éramos suficientes para darle la alimentación a los halcones. También en Warzán había un departamento de mamíferos que tenía pues especímenes de África, de Asia, pero sobre todo animales de la región como la gacela esta a la derecha. Actualmente, según yo, estoy trabajando en investigación. Según mi esposa, lo único que hago es dar lata. Pero hay una persona en la audiencia que realizó este trabajo. Fue el primero que hizo este trabajo. Ulises, ¿la reconoces? Es una guía de un compañero nuestro que está en la audiencia, que tenía clavos, y el cuadro original era más o menos así, tipo ulcerativo. Y hace 35, 40 años que yo empecé con la medicina de halcones, yo era muy feliz teniendo un bisturí en la mano. Les puedo decir que yo no he hecho una operación en un clavo, en pododermatitis, en más de 35 años. Y he optado por tratamientos como el que están viendo a la izquierda. El ave está parada en arena, todo el tiempo basada en arena, y alternándolo con rocas del mar, para cambiarle la textura a aquella superficie y empezar a cicatrizar. Esto es, no recuerdo, Ulises, cuánto tiempo fue, creo que fueron 6 semanas. Y como ven ahí, el clavo está completamente cicatrizado. Hay otras técnicas, y esta es la que yo estoy estudiando normalmente. Ahí, como ven, el 80% de la superficie plantar está cubierta de una costra pues básicamente necrosada. Y esto es después de un mes de tratamiento. ¿Y qué se hacía? Hay una sustancia, un producto que se aplica en un cepillo de dientes, se le da una limpiadita todos los días, y esto es el resultado. Esto es verídico y sucedió aquí. Mi ex asistente está haciendo este trabajo. El otro caso que les voy a mostrar es inclusive mucho más increíble. Esto es un compañero en España que tenía una improntada con clavos mucho más severos. Él empezó a hacer el tratamiento con este producto. Al igual, es improntada, es fácil de darle una cepilladita todos los días y después dejarla en el aviario. Y este es el resultado 2 meses después. Ninguna cirugía y con la posibilidad de que ya eso cicatrice de manera que no le vuelva a regresar, que es uno de los problemas más graves que existe en el tratamiento de clavos. Yo me he dedicado mucho a diseminar la información que he tenido la fortuna
de poder haber asimilado durante todos estos años en forma de publicaciones. Algunos de estos textos a lo mejor ustedes no los conocen. Y el más reciente es este, para conmemorar la contribución a la hematología de animales exóticos y silvestres de la doctora Christine Hockey, que fue mi instructora cuando yo estuve en el Zoológico de Londres. Ahora, ¿qué es el Medio Oriente? Muchos creen que el Medio Oriente son los países del Golfo únicamente. Esto no es correcto. El Medio Oriente es un área geográfica que se extiende del este de Libia. Libia está aquí, para que nos acordemos de nuestra geografía, e incluye Egipto, Sudán, Palestina, Israel, Jordania, Líbano, que están hechos aquí un nudo, Siria, Turquía, Irak, Irán, la Arabia Saudita y lo que se le llama los países del Golfo que están aquí. La Arabia Saudita también tiene costa sobre el Golfo, pero mucha gente no lo considera parte de los países del Golfo. Y también estos países incluyen Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, pero también Omán y Yemen. Lo importante aquí es el Medio Oriente es ampliamente conocido como la cuna de la civilización moderna. Las primeras civilizaciones del mundo, como Mesopotamia, el antiguo Egipto y Kish en el Levante, se originaron en las regiones de la Media Luna Fértil y el Valle del Nilo del antiguo Cercano Oriente. En otras palabras, las civilizaciones se originaron en esta área de donde están los ríos del Éufrates y Tigris y parte de Egipto, como Mesopotamia y las otras civilizaciones. ¿Qué sabemos a través de los historiadores sobre el origen de la cetrería en el Medio Oriente? Sabemos que nació en la era Yahilía, antes de la fundación del Islam. Yahilía en árabe significa obscura. Esta es una época obscura en donde básicamente pues, no existía los principios que existen ahora sobre religión y métodos de vida. Los historiadores dicen que este personaje, Al-Harith bin Muawiyah bin Thor bin Kinda, un terrateniente, estaba caminando a la orilla de un río con un grupo de personas y vio que habían unos pescadores tendiendo unas redes. Y de repente viene una paloma y se choca contra las redes y se enreda. Y después había otra ave que venía, y eso era un halcón, que venía persiguiendo. Harith estuvo fascinado con esto y ordenó que lo atraparan y que lo entrenaran para cacería. Esto se sabe que es el origen de la cetrería en el Medio Oriente como forma occidental. Poco a poco la práctica de la cetrería empezó a crecer y a diseminarse. Hamza bin Abdul Muttalib bin Hashem se convirtió al Islam al regreso de un viaje de cacería con un halcón en el guante. Este personaje es muy famoso porque él fue el tío del profeta Muhammad. Los dos halcones, el que se estrelló contra la red y el que tenía en el guante Hamza bin Abdul Muttalib, los dos eran sacres. La cetrería continuó floreciendo durante la época de los Umayyad. Esta es una época de Islam. Con el califa Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan al-Umawi. Él era el califa de Damasco en 1600
perdón, el 679 después de Cristo. Califa Hisham bin Abdul Malik al-Umawi creó un departamento especial en su corte dedicado a halcones y a la cetrería. Después llegó la época abasía, la cetrería siguió siendo muy popular y hubo una influencia persa. Ahora, esta influencia persa consistió de varios elementos, pero nunca llegó a una popularidad muy grande porque los persas cazaban con diferentes tipos de aves, el azor. Durante el reino del califa Muhammad al-Amin al-Harun al-Rashid al-Abbasi, hasta 1% del tesoro nacional era dedicado a mantener la cetrería. Y ustedes no me lo van a creer, pero hasta hace poco esto se seguía promoviendo en muchos de los países, que parte del tesoro nacional manejado por las familias reales eran ocupados para promover reuniones, para promover cetrería en muchos de los países. Al final de la época de los abasis, la cetrería árabe empezó a extender su influencia sobre la cetrería europea, introduciendo muebles de cetrería como la caperuza y el señuelo. Ahora, muy tristemente, la cetrería empezó a declinar cuando Bagdad cayó en manos del imperio mogul alrededor del año 1258. Y el imperio abásid se derrumbó completamente a los 1300. A través de las épocas sucesivas, la cetrería continuó declinando en los dominios de los imperios mogules y otomanes. Pero a pesar de la decadencia en estas regiones, la cetrería sobrevivió y siguió floreciendo en los Emiratos de la península arábiga. En épocas pasadas, los habitantes del desierto, los beduinos, sabían cómo atrapar los halcones durante la migración al principio del invierno. Sabían cómo entrenarlos y los utilizaban para cazar y luego los liberaran al final del invierno porque no podían mantenerlos durante el verano. Las presas preferidas eran la abutarda, la liebre y el alcaraván. Pero esto ha cambiado. Y en la actualidad, la cetrería es muy popular en todos los países del Golfo y mucho más recientemente las carreras de halcones, que se han vuelto muy popular. Carreras de halcones no es cetrería. Cetrería es el arte de cazar con halcones. Las carreras es algo completamente diferente. Un detalle muy importante, y esto es algo que tenemos nosotros que entender, es que muchas personas en el occidente perciben o creen que la cetrería es un deporte. Esto no es el caso en esta parte del mundo. Para los cetreros árabes, la cetrería no es un deporte, sino que una excusa para regresar al desierto en donde una vez pertenecieron. Es una oportunidad para sentarse con amigos alrededor de una fogata, contando historias y recordándose de aventuras y disfrutar una vez más la vida en el desierto. Si ustedes van a la Arabia Saudita o aquí en los Emiratos o a Qatar, Kuwait, cualquiera de los países del Golfo, a principio del invierno van a ver que a las afueras de la ciudad la gente pone tiendas de campaña y a veces ponen un generador de luz, tienen cable, pero tienen halcones y se sientan alrededor de una fogata hablando sobre cetrería y halcones. Eso sucede durante todo el invierno. En un mundo en donde coches de carrera y comida rápida son parte de la vida cotidiana, en un mundo moderno y de lujos que sigue cambiando todo el tiempo a pasos agigantados, las costumbres y las tradiciones siguen siendo desplazadas,
Pero la cetrería ha permanecido y sigue firmemente arraigada al corazón de los árabes como una comunión con el pasado. Al final de la época de cacería, que es más o menos a finales de febrero, y esto también coincide cuando las carreras de halcones terminan. Los halcones son puestos en cámaras de muda con aire acondicionado durante todo el verano y en donde permanecen hasta el principio de la temporada de entrenamiento que normalmente comienza en septiembre. Esto era la sala de muda, que tenía 100 metros de largo, 35 de ancho y 35 metros de alto. Después, Sheikh Sultan decidió utilizar esto para poner a los polluelos cuando ya se le quitaban a la madre para que aprendieran a volar en este aviario. Entonces se construyó otro aviario octagonal en forma para que los halcones puedan volar constantemente, como pueden verlos ahí posados en una percha. Después de haberlo revisado, que esto va a ser parte de otra. Debido a que una gran cantidad de halcones permanecen en aviarios y se compran durante la época de entrenamiento, muchos hospitales dedicados exclusivamente a halcones fueron establecidos. Yo tengo el orgullo de decir que yo fui el segundo veterinario que llegó al Medio Oriente después del profesor John Cooper. Eso fue en el año de 1982. Muchos establecimientos en países dedicados única y únicamente para halcones, algunos son privados de las familias reales, otros son abiertos al público. Los primeros fueron establecidos, bueno, el primero fue establecido en Bahrein, tuve yo la fortuna de haberlo hecho. Después en los Emiratos Árabes Unidos, la Arabia Saudita, y mucho más reciente en realidad en el Emirato de Qatar. Kuwait no tiene un hospital dedicado únicamente a halcones, sino que hay varias clínicas en donde ven todo, de perros y gatos, halcones, pericos y todo. Y Omán no es permitido el cazar ni la cetrería, es prohibido. Así que pues eso se deja fuera de la ecuación. Los hospitales, por supuesto, están equipados con lo mejor que se puede comprar de equipo clínico y quirúrgico, y muchos de ellos cuentan con sus propios laboratorios de diagnóstico clínico en donde se puede hacer un poco de todo. Los hospitales también cuentan con salas de hospitalización individuales y comunales en donde los halcones son sometidos a observación y tratamiento. Lo que están viendo ahí es una foto que se tomó en 1982. Esta es una percha de pared diseñada por los biólogos de Cornell. Como ven ahí, hay una percha en la pared y hay una plataforma arriba y otra abajo. Bueno, la plataforma de abajo es para poner papel periódico que pueda recoger todas las heces y el orín del halcón que se mantiene acá. Nosotros, después de algún tiempecito, cuando yo establecí el primer hospital en Bahrein, este tipo de percha. La percha de pared está acoginada, así como también la plataforma. Pero en vez de poner otra plataforma abajo, lo que hicimos es que le hicimos un cuenco lleno de arena que permite la observación de las eyecciones, de la apariencia, la continuidad de las heces y el orín del halcón que está hospitalizado. Se le da de comer ahí mismo en la percha de pared. Esta es una en la cual se le puede quitar el AstroTurf, limpiarlo y poner uno nuevo. Y permite, como les decía antes, ver
los uratos y las heces del halcón durante todo el día. Esto permite hacer una evaluación mucho mejor de animales que están hospitalizados. Esto sería una ave solitaria en este aislamiento o cuarentena, en donde pueden ver que hay una hula espuma cubierta con una alfombra grande y hay una alfombra más pequeña. El halcón pasa las heces y eso cae en la alfombra chica, la cual se cambia todos los días, y la otra grande pues como que no hay necesidad. Aquí, como pueden ver esto, hay salas individuales y salas comunales. Durante la época de entrenamiento, los cetreros llevan a sus halcones a los hospitales para exámenes de salud general, vacunaciones, recorte y limado de pico y garra, y reparación o reemplazo de plumas, o para fijar el clip de telemetría en la cola. Y los pacientes usualmente se implantan con un microchip asociado con la historia clínica. Me voy a permitir mostrarles más o menos qué es lo que se hace en un hospital con los halcones para que ustedes tengan una idea de los diferentes procedimientos. Todos los halcones son pesados cuando están en hospitalización. Cuando están en entrenamiento se pesan a diario también para lograr conseguir aquel peso ideal de vuelo. Para capturarlos e inmovilizarlos, casi todo lo que se hace con halcones se hace bajo anestesia. Entonces, para hacer un examen general, hay que capturar el halcón. Como ven, el técnico aquí tiene yo no sé si en Latinoamérica ocupan el sistema de agarrarle las patas antes. Aquí, si usted intenta agarrarle las patas antes y dejar las alas libres, sería un insulto para el cetrero. Entonces lo que se hace es agarrar el halcón, inmovilizar las alas y las patas e inmediatamente ponerlo, como ven aquí hay una toalla para acoginar y una toalla más pequeña para envolver el cuerpo. Y como notan, la cabeza del halcón está dentro de la caperuza de la campana de anestesia con la caperuza puesta. Esto reduce el estrés en el halcón. Esto facilita el ver y el halcón no se suelta hasta que no se le haya hecho pues pruebas de reflejos, y la anestesia se puede mantener. Se le quita, por supuesto, la caperuza cuando ya se llegó al grado ideal de anestesia. Se le quita la caperuza y se puede observar porque la máscara es transparente. Si el procedimiento es corto, yo no recomiendo el intubarlo con un tubo endotraqueal, pero si el procedimiento va a ser largo, como por ejemplo reparar una fractura, yo sí recomendaría que se le ponga un tubo intratraqueal. Se hacen radiografías en las dos posiciones convencionales. A mí me llegan muy seguido radiografías, no voy a mencionar el nombre, me llegan muy seguido radiografías de pacientes, el cual los veterinarios lo hacen agarrándolo con las manos y tomándole la radiografía. Por favor, no hagan esto. Si no puede anestesiar el ave, si hay manera de sujetarlos, inmovilizarlos, sí, pero eso de utilizar las manos, usted está expuesto a radiaciones innecesarias. Y siempre tome las dos posiciones convencionales, la ventrodorsal y la lateral, que para poder permitir ver dimensionalmente el cuerpo, no solo para el esqueleto, sino que también para órganos. Ahí ven el corazón, el hígado, el estómago, la masa intestinal. Pero una cosa bien importante también, como ven aquí, los divertículos del saco aéreo interclavicular, saco aéreo torácico anterior, torácico posterior y abdominales.
Y por supuesto en la parte lateral la integridad de la columna vertebral, muy importante esta unión aquí, así mismo como los huesos. Aquí vemos el corazón, los grandes vasos, el hígado, el riñón y etcétera. Se hacen estudios, se sospecha que pueden haber plumbismo, perdigones de plomo eran muy comunes en el Medio Oriente. Cuando yo llegué a la Arabia Saudita, teníamos un promedio de 7 a 8 pacientes a la semana intoxicados por plomo, porque nunca nadie les dijo que el plomo era tóxico. Entonces, esto era muy frecuente. La otra cosa que es muy frecuente es la impactación del ventrículo debido a la arena. Lo que pasa es que le dan de comer y el halcón se va a la arena muy fina, la arena se le pega a la carne y se tragan la arena en cantidades mucho más grandes de lo que puede eliminar y producen impactaciones. Se hace mucha cirugía ortopédica. Aquí ven una fractura y aquí pueden ver cómo se corrigió. Al igual que este caso, todo se puede hacer sabiendo un poquitito de la cirugía. Tomamos muestras de sangre. Para obtenerlas se utiliza la vena braquial en la ala, pero también se puede utilizar la yugular derecha. Recuérdense que la derecha es mucho más grande que la izquierda y es la que se ocupa para tomar muestras de sangre, pero también la vena tibial externa. Si se va a hacer hematología, la sangre hay que depositarla en tubos de calcio EDTA, pero si se va a hacer química sanguínea, la mayoría de los sistemas analíticos ocupan sangre que esté coagulada, anticoagulante, heparina. Acuérdense muy bien de su hematología. Y es bien importante el recalcar una cosa. A lo mejor alguno de ustedes ha hecho frotis sanguíneos y estarán viendo qué bonitos son esos frotis, las fotos. Bueno, discúlpeme, pero voy a darme un poquito de... Estos son producidos de una manera profesional. Se utiliza una tinción dedicada, porque la mayoría de nosotros utilizamos las tinciones rápidas que nunca fueron diseñadas para utilizarse en hematología. Por eso lucen muy diferente. La definición, los colores, los cambios muy pequeños de la morfología y el color son bien importantes. Aquí pueden ver los heterofilos, la célula más abundante en halcones. Ven también eosinofilos y a lo mejor estos eosinofilos es la primera vez que se ven de esta manera, porque cuando se usa tinciones como Rapid Diff, Diff Quick, los gránulos se lavan y entonces en vez de ver gránulos que se ven es vacuolas que no significan nada a nadie. El basófilo. El linfocito, muy importante en aves de presa, así como también el monocito. Los trombocitos de tamaño normal y tamaño agrandados, característicos de inflamación crónica, y mucho ojo con parásitos sanguíneos como Hemopróteos y otros mucho más. Se hace mucha parasitología. Aquí hay una obsesión en esta parte del mundo de que los halcones un parásito. Bueno, hasta cierto punto no tienen la razón, porque muchos de los halcones tienen parasitemias increíbles sin mostrar absolutamente parasitosis, sin mostrar síntomas clínicos, excepto avispora, lo que todavía alguna gente le llama carióspora. Capilaria, muy común, Ceratospiculum seurati en esta parte del mundo. En su parte del mundo, en Europa y en Latinoamérica, me parece que únicamente se encuentra
Ceratospiculum tendo. Se hace citología. Candidiasis es un problema muy serio en cetrería en manos de novicios. Tricomonas también muy común en manos de gente que le da de comer palomas a sus aves de presa. La endoscopía es una técnica de diagnóstico clínico muy útil en infecciones tempranas de aspergilosis. También se utiliza para tomar biopsias y algún procedimiento quirúrgico como la vasectomía en halcones. Hace mucho tiempo el equipo era muy caro, ahora ya hay equipo para todo tipo de bolsillo y es muy útil para varias funciones. El diagnóstico clínico, como decíamos, esto no me permito decirles, no todo lo que se vea blanco dentro de la tráquea o los sacos aéreos es necesariamente aspergilosis. Este es un tapón en la traqueobronquial siringe producido por Pseudomonas aeruginosa. Lo típico, la placa de aspergilosis dentro de la cavidad celómica. Y aquí pueden ver un detalle muy importante sobre el vaso deferente, el vas deferens, que también vamos a ver su aplicación en cirugía en otra presentación, al igual que cómo eliminar este problema. Perdigones de plomo siguen siendo un problema muy grave en algunas partes del mundo, así como ceratospiculiasis, parece espagueti, ¿no? Este tipo de perdigón o balín son muy difíciles de sacar porque son muy pesados. Lo que están viendo ahí es simplemente el perdigón y ese se sacó utilizando un instrumento por la manga de endoscopía y lograrlo sacar. Perdigones muy pequeños de escopeta son fáciles de lavar, que también vamos a verlo en otra presentación cómo se hace. Yo no sé si ustedes hacen esto, el sacar los parásitos adultos de los sacos aéreos. Por favor, no lo hagan. Ya no hay necesidad de hacer esto. Ya tenemos un mejor entendimiento. Hay productos farmacéuticos que eliminan el parásito y las formas larvarias sin tener la necesidad de quitar de los sacos aéreos, completamente innecesario. Muy tristemente, todavía hay mucha gente que utiliza palomas, lo cual es casi el 95% de los casos es debido a la ingestión o el contacto pero muy cerca de palomas, la enfermedad de Newcastle. Candidiasis, como decía yo anteriormente, es un problema muy serio. Se diagnostica muy fácilmente por medio de endoscopía. Este es el buche de un halcón. Y ahí pueden ver la apariencia esta rugosa, amarillo verdosa que produce el hongo Candida albicans. El tratamiento también es pero muy fácil, que también lo vamos a ver en otra presentación. La viruela aviar no solo es un problema en el Medio Oriente, en Europa es terrible. Sobre todo en España, en ciertas regiones. Esto se puede prevenir con vacunas que están disponibles en el mercado. Otra vez, esto les explico en otra presentación. Y desgraciadamente la hepatitis por el herpes virus, el virus que produce herpes, no tiene una vacuna que sea fiable y no existe tratamiento tampoco, al igual que la viruela aviar. La viruela aviar puede tratarse, pero se puede prevenir mucho más fácilmente. Se ven muchas enfermedades metabólicas, como por ejemplo la amiloidosis, la cual es irreversible cuando la sustancia esta es depositada en el parénquima del hígado, no se puede eliminar. Plumbismo sigue siendo muy común. Este tipo de perdigones es fácil de extraer lavándole el estómago a las aves.
Y si me permiten, porque en muchas partes del mundo la reparación de plumas es hecho por los cetreros, pues en esta parte del mundo es hecha por técnicos o por los veterinarios. Un detalle importante es la nomenclatura de las plumas del ala. Aquí tenemos las primarias, las secundarias, las cobertoras mayores, cobertoras medianas, las menores, el álula y todo esto. Lo importante es el número de la pluma, que es del 1 al 10 y del 1 al 10. Bueno, esto es lo que ustedes saben. En el Medio Oriente es diferente. El método de numeración en plumas de cetrería árabe es diferente. La número 1 es esta y termina. Disculpen, hay alguien hablando y tiene el micrófono abierto. Bueno, hay dos. Un momento, por favor. ¿Pueden desactivar su audio? Sí, nada más Por favor, desactiven su micrófono que se puede oír. Bueno, y aquí estamos entonces que los números son diferentes, son al revés. Permítame, doctor. Sí. Tú lo puedes cerrar, ¿no? Los micrófonos, no. Bueno, ya pararon. Las plumas de la cola, al igual de la 1 a la 5 y las dos centrales que se les llama normalmente deck. Ahora, hay 3 tipos de reparación de plumas. Una pluma con fractura de rama verde, incompleta. Una fractura sin pérdida del fragmento y una fractura con pérdida del fragmento, lo cual lo voy a explicar a largos rasos. La pluma está integrada por el raquis o el cañón, le dicen mucha gente, y el estandarte formado por barbillas y barbas, y al final la plumilla y lo que se le llama el ombligo, que es la parte que está insertada en la piel del ave. Vamos a ver qué es lo que se necesita para la reparación de una pluma con ramas de rama verde. Mucha gente aplica únicamente calor, ya sea utilizando una pinza de estas para alisar el pelo o utilizando agua caliente. Sí, eso funciona, pero nada más en el primer tercio de la pluma. Una fractura más severa a la mitad necesita un refuerzo. Y el refuerzo se hace de la siguiente manera. Se hace una incisión arriba, se le pone un pedazo de cartulina debajo y se le hace una incisión más o menos como 2 centímetros en la diferente, arriba y abajo de la fractura, pero nada más en la parte superior del raquis. Después se llena con un pedazo de algodón, pero muy blandito, muy flojo, para rellenar dentro del raquis, y se le pone un poco de pegamento de cianocrilato, cola loca, para impregnar el pedazo de algodón que está dentro del raquis, y se cierra el raquis con una pinza y se le pone un poco de sodio, bicarbonato de sodio arriba. Y este es el resultado antes y después de la reparación. Muy fácil, muy efectivo y muy eficiente. Una cosa que hay que recalcar es que al nomás ponerle el bicarbonato de sodio, se impregna con la cola loca y eso forma un cemento, lo cual hay que limar, como ven aquí, con limas de uña y para que eso quede suave. Si no, el ave cuando se esté silicando las plumas se la va a quitar. El método más antiguo de reparación
de plumas es cuando se quiebra completamente, pero el fragmento está presente, ya sea que esté colgando o que el cetrero lo traiga. Y se utilizan agujas de metal, de estos pasadores de pelo de muchachas, de señoras, que se han fabricado de manera de aguja. En la época antigua, cuando no había ningún tipo de pegamento para metal, lo que hacían es agarrar la aguja, la sumergían en salitre, en agua saturada de sal, y la colocaban en los dos fragmentos, en el fragmento proximal y en el fragmento distal, y cuando se empezaba en cosa de minutos a oxidar, eso servía como pegamento. Ahora tenemos pegamentos modernos y eso se puede hacer utilizando. Este es el producto ya terminado. Una cosa bien importante, que vamos a ver esto en un video en otra presentación. La preparación de plumas completa cuando no hay fragmento implica el reemplazar completamente la pluma. Se corta, se consigue una pluma nueva y se le pone pegamento caliente a la parte esta de la pluma para insertarle la aguja, que se fabrica de agujas de estas para crochet, para tejer con lana. Ya luego se los enseño. Y al igual se le pone el bicarbonato para que absorba toda la cola loca, y cualquier exceso de pegamento se le quita. Vale decir que el pegamento caliente se le pone únicamente en la pluma, y dentro del cañón, el raquis, está todavía sujete a la piel, no se le puede poner caliente. Se utiliza este pegamento de resina rápida de 5 minutos, y cualquier exceso se elimina con algodón, y teniendo afuera la cartulina para que no se peguen todas las plumas. Es útil también cuando está pegando, cuando el pegamento está curándose, en ponerle pasadores de pelo para mantener el ala cerrada y que no haya problema de que se vaya a mover durante ese periodo. Se hacen procedimientos cosméticos como el limado de el pico y las garras, o la aplicación de el clip de telemetría. Esto se hace en clínicas aquí en esta parte del mundo. Acuérdense que si ustedes tienen un halcón, que hay que respetarle el diente tomial, que muchos de nosotros nos olvidamos de hacerlo. Cuando se viaja a cacería, se lleva un hospital. Este fue mi primer hospital, un hospital portátil de 2 capas, porque entonces permitía pues respaldarlo un poco del calor. Esto tenía ventanas que se cerraban por dentro y tenía piso de hule. Y lo que están viendo es dentro de la tienda esta de campaña. Había electricidad, hay una máquina de anestesia, y para proveer servicio médico durante el viaje. Muchas de las cosas que se hacen en un viaje es hacer estudios coprológicos y reparación de plumas. Y aquí lo que ven es una máquina de química sanguínea, y esto es de gases sanguíneos y cuidado crítico. Una de las cosas que yo considero que son mucho más importantes que los tratamientos es la educación al público. Eso es una parte integral de lo que tenemos que hacer si estamos en una clínica, y esto lo estamos haciendo activamente en varios países del Golfo a través de póster, folletos, videos y modelos. Ahorita les enseño varios. También se pueden organizar visitas, y por supuesto la interacción entre el personal médico y el cetrero es muy importante. Este póster lo acabamos de diseñar para un hospital nuevo que acaban de abrir en Bahrein,
que yo tengo la fortuna de ser consultor y de varios temas, en los cuales, por supuesto, este es en inglés. Esto se mandó para que lo traducieran al árabe y ponerlo en la sala de espera. Estos folletos fueron hechos en la Arabia Saudita, al igual, por un lado era en inglés y por el otro lado era en árabe, para que la gente pueda pues enterarse. Muchos de los problemas que se originan, o sea, que problemas médicos, problemas de salud de aves de presa que se ocupan para cetrería, es la ignorancia o la falta de conocimiento del cetrero de cómo se originan las enfermedades, qué es lo que la producen. Un caso típico era el plumbismo, la intoxicación de plomo. No sabían que el plomo era tóxico y ellos se asombraban que usted le enseñaba en la radiografía el perdigoncito este que se veía en la radiografía y ellos no podían creer que eso pudiera ocasionar la muerte del halcón. Eso necesitó, hubo la necesidad de explicar detenidamente y mostrarles que el tratamiento era efectivo y que dejaran de cazar palomas o otros animales y dárselo de comer a sus halcones porque era tóxico. La teoría de ellos era de que siempre que disparaban el perdigón atravesaba y eso no era el caso o no es el caso en todo el tiempo. Déjenme explicarles algo. Los modelos de taxidermia. Este es un modelo muy bonito mostrando un halcón sacre utilizando un bloque típico árabe con el señuelo, un guante y el equipo árabe, ¿no? Estos son bonitos como para enseñarle a gente que no sabe nada de cetrería. De adorno, sí, pero también se pueden utilizar como métodos para explicar un problema o exponerlo. Desgraciadamente yo no tengo otra fotografía mejor. Préstenle atención a esto. Esto es un halcón que está suspendido, simulando que alguien lo tiene agarrado y como pueden ver aquí, ven una pera de hule vaginal. Este es el tipo de pera que las señoras ocupan después de haber dado luz para lavarse la vagina. Tiene la pera es de hule, pero tiene un mango, una punta de caucho como de 4 pulgadas. Pues muchos cetreros en Arabia Saudita ocupaban este método para darle de tomar agua a los halcones. Lo agarraban rápidamente, le ponían esto en la boca y le empujaban el agua. Yo presencié la muerte de un halcón precioso, un peregrino, porque por supuesto la mitad del agua se le fue a la tráquea y el pájaro se murió de neumonía por inhalación. Entonces, este modelo puede ilustrar, como lo dice acá en el rótulo, que esto mata halcones, que esto no es la manera de darle de tomar agua a un halcón. Hay otros tipos de cosas que pueden estar en la recepción, modelos anatómicos, como pueden ver aquí varios, lo cual explican un procedimiento, aquí hay varios en donde es una fractura y están reparados utilizando clavos y para explicar si alguien lleva a un halcón con una fractura para explicarle qué es lo que se le tiene que hacer. Y pues con eso termino mi plática. Discúlpenme que me extendí un poquito más de lo que debería de haber extendido, pero pues tuvimos al principio que ver cómo veíamos esto de cómo comunicarnos un poco mejor. Ya le ofrecí yo a Marisol como presidenta de la organización que podemos mantener este ciclo de pláticas. A lo mejor ustedes se aburrieron y se durmieron y no prestaron nada de atención, pero a lo mejor aprendieron un par de cosas, por lo menos que las plumas en las alas, los cetreros árabes lo dicen de manera diferente.
pero pues si aunque hubieran aprendido esto, pues me daría muchísimo gusto. Y quedamos de que vamos a poder organizar con mucho gusto, lo hago, de poder organizar paquetes que van a durar un poquito más de 1 hora. Sería como pláticas que puede ser entre 2 y 3 horas, una sesión de una tarde. Por ejemplo, hay 2 o 3 presentaciones sobre radiografía, anatomía, posiciones y sobre problemas patológicos. Y después de estas sesiones, hablar sobre traumatología y cómo hacer reparación de fracturas. No crean que yo estoy acostumbrado a trabajar con el mejor equipo del mundo, las mejores medicinas del mundo. Acuérdense que yo nací en El Salvador y estudié en México y que mi sangre es latina, al igual que la de ustedes, y que estoy donde estoy, no porque soy un sabio o un genio, simplemente porque tuve la fortuna que hubo gente que creyó en mí y me dio la oportunidad de aprender. Y ahora lo que estoy tratando de hacer es compartirlo con todos ustedes.